Hermanos, es el sexto domingo de la Pascua. 6 domingos celebrando Pascua, celebrando la resurrección del Señor. El próximo domingo estaremos celebrando la Ascensión. Dice el Salmo: Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Y en 15 días estaremos celebrando Pentecostés, la efusión del Espíritu Santo. Y Pentecostés es el fruto maduro de la Pascua. Así que en este sexto domingo recibimos la promesa. Y precisamente ese es el tema de predicación de esta domingo: el valor de la promesa. Y pudiéramos hacerle una radiografía a nuestra realidad y nos encontramos con un escenario muy doloroso. ¿Por qué? Porque los hombres y las mujeres de nuestro tiempo, de una manera muy olímpica, perdone la expresión, de una manera muy camplona, de una manera muy deportiva, hablamos sin medir las consecuencias, prometemos y no cumplimos, y ponemos en cuestión la palabra. Hay muchas cosas sagradas en la vida de ustedes y en mi vida, pero una de esas cosas sagradas es la palabra. Y le hemos quitado ese valor, esa sacralidad y esa importancia. Por eso hablamos y no importa lo que hablamos. Después, con una facilidad absurda, nos retractamos. Prometemos y no cumplimos. Juramos y no respetamos el juramento. Cuando la palabra tuya y mía se convierte en un milagro, tu palabra es milagrosa. Por eso debes tener mucho cuidado con lo que dices. Por eso debes tener mucho cuidado con lo que prometes. Y por eso debes tener mucho cuidado con tus juramentos. Tu palabra es milagrosa. Recuerda que todo comienza en el pensamiento. Por eso el pensamiento es creador. Luego se materializa a través de la palabra. Por eso la palabra tiene poder. Y luego se concreta en los hechos, en las actuaciones. Y por eso tú le debes dar todo el valor, todo el significado y todo el respeto a tu palabra. ¿Cuál es la radiografía que hacemos? Que muchos papás se cansaron de esperar lo que sus hijos no han hecho más que prometer. Y un niño, un pequeño, también puede perder credibilidad delante de sus padres. El niño perdió el primer periodo, 4 materias, y le dice al papá: papi, te prometo que el próximo periodo todas mis materias serán excelentes. Viene el segundo periodo y el niño, que es lo más grave, no hizo ningún esfuerzo para cumplir lo que le había prometido a su padre. Y luego el niño va de promesa en promesa. El padre se desanima con su hijo y el muchachito va perdiendo credibilidad. Alguna vez el niño vuelve a prometerle a su papá y el papá le dice: ¿sabes qué, hijo? No me prometas nada, porque yo a ti, infortunadamente, no te creo.
sobre todo cuando sabe que por alguna razón o alguna circunstancia no será capaz de cumplirle. Es así como muchas veces los papás pierden credibilidad delante de los hijos, y es muy grave que usted como papá pierda credibilidad delante de sus hijos. Es muy grave que usted como mamá pierda credibilidad delante de sus hijos. Mamá, no te creo. Papá, no te creo. Porque tú dijiste, porque tú me dijiste, porque tú me juraste, porque tú me prometiste. Pasamos a otro escenario de la cotidianidad. Las parejas, los esposos, se les olvidó que un día fueron al altar y que allí delante del ministro, delante del Señor, prometieron vivir en el amor, en la alegría, en la tristeza, en la abundancia, en la escasez, en la enfermedad y en la salud. ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió? Que se les olvidó la seriedad y la sacralidad de ese juramento. Les estoy hablando a los esposos, no se les olvide que ustedes juraron y que nadie los obligó a que juraran. Porque si fueron obligados al juramento, ese matrimonio no existe. Es lo que nosotros en la iglesia llamamos nulidad. Nulidad no es porque unos tienen corona y se les puede anular el matrimonio. Nulidad es porque encontramos una causal donde comprendemos que no hubo realmente matrimonio. Pero si tú no fuiste obligado al matrimonio, si tú no fuiste engañado al matrimonio, recuerda que juraste delante del altar amor para siempre, y que ese juramento, esa palabra pactada, ese compromiso hecho delante de Dios debe ser respetado y cuidado. Fue tu palabra, fue tu palabra. Tú lo dijiste, tú le dijiste a ella te dijo a ti, y debes respetar ese juramento. No puedes ser tan olímpico y tan deportivo de ir pisoteando lo que tú mismo juraste. Y pasamos a otro escenario, el escenario que hoy nos toca vivir a todos los colombianos. Tantas promesas, tantas promesas. Y también con una agilidad de palabra, pero con una pobreza para cumplir esa palabra. Muy ágiles para encantarnos, para deslumbrarnos, con muchas promesas, pero muy pobres, demasiado pobres, sofistas, para cumplir lo que prometen. Y eso, por supuesto, baja el nivel de esperanza de nosotros los colombianos. Ojalá ellos entendieran que no es que estén jugando simplemente con rubros, con cifras, con códigos, con números, sino que en realidad están jugando con la esperanza de un pueblo entero. Porque lo que dicen no lo cumplen, porque embolatan la palabra, porque enredan la palabra, porque el juramento hecho no corresponde a la realidad. Y qué duro asistir a un país desesperanzado. Miren, estas 4 últimas semanas han sido literalmente desesperanzadoras para nosotros los colombianos. Es cierto. Y uno con todas las personas que hablan, el tema es obligado. Y la pregunta es esta, padre. Y entonces uno, ¿por quién vota? Uno, ¿a quién elige? ¿Y saben cómo se llama eso? Desesperanza. Porque no tenemos un líder creíble. ¿Y por qué no tenemos líderes creíbles? Porque hablan y no cumplen. Por eso es tan sagrada la palabra. Y por eso cuando tú hablas, debes cumplir. Cuando tú prometes, debes cumplir.
Algún día se sienten a ver esa película, El valor de la promesa. Un hombre que queda viudo a temprana edad con 4 hijos y le promete a su esposa y a sus hijos que nada ni nadie los va a separar. El Estado los separa porque cree que este hombre no es capaz de cuidar a estos 4 niños, y este padre lucha hasta las últimas consecuencias por cumplir la palabra que empeñó, por hacer realidad lo que juró. Le juró a su esposa y le juró a los niños, y lo logra. Toda esa lucha, todo ese desgaste, todo ese esfuerzo, ustedes verán la película, tiene solo un propósito: cumplir una promesa. Pues bien, hermanos, ustedes podrán decir: el padre se está volviendo político. No me estoy volviendo político, ni me interesa. Creo que soy infortunadamente apolítico. Pocas veces hablo de este tema, pocas veces hablo de este tema. No estoy hablando de política, estoy hablando del valor de la promesa. Y por supuesto que concierne y tiene que ver con lo que estamos viviendo. ¿Y por qué estoy hablando del valor de la promesa? Por algo muy interesante. Porque este domingo es el domingo de la promesa. Curiosamente. Porque Jesús le promete a sus discípulos que no los dejará huérfanos, que les enviará su Espíritu Santo. Así que es muy interesante. Nosotros los cristianos nunca estaremos huérfanos. Así nuestro papá muera, así nuestra mamá se transforme, nunca quedaremos huérfanos, porque tenemos al Espíritu Santo. No somos huérfanos, porque Jesús todo lo que promete lo cumple, porque Dios todo lo que ha prometido se lo ha cumplido a su pueblo y a su nación. La promesa, el Espíritu Santo. Yo quisiera hablar en estos minutos que me quedan de las promesas de Jesús. Son muchas. Se me ocurre en este momento, a partir de la oración que hice en la semana, de 7 promesas, y voy a tratar de ser lo más ágil posible. Jesús prometió que cuando estuviéramos cansados, en Él encontraríamos descanso. Está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11. Dice el Evangelio: venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Yo tengo que hablar en nombre propio. He experimentado que Dios me ha cumplido, que Jesús me ha cumplido, que cuando he tenido cansancio emocional, que cuando he tenido cansancio sentimental, que cuando he tenido cansancio espiritual, que cuando he tenido cansancio moral, lo he buscado y me ha dado descanso. Yo creo que usted también es testigo de lo que estoy diciendo. Por ejemplo, hay un cansancio que a mi modo de ver es muy duro, que es muy golpeador, que es el cansancio moral, que es tener que cargar con un pecado. Yo no sé si alguno de los aquí presentes ha tenido esa experiencia, supongo que sí, que ha tenido que cargar con una mentira, que ha tenido que cargar con un engaño, que ha tenido que cargar con una deshonestidad, que ha tenido que cargar con una infidelidad. Eso cansa demasiado, cansa demasiado. Eso lo dobla espiritual, incluso físicamente a uno. Y el único capaz de devolverle a uno la paz y de darle descanso al que un cansancio moral, ¿cómo se llama? Jesús. Uno va y se confiesa, uno bota el taco, uno se quita esa carga, ese peso, y uno descansa. Y ahí es donde se cumple lo que Jesús prometió: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Hay una segunda promesa de Jesús.
Primera Corintios 10:13. En 1 Corintios 10:13 dice que nunca seremos probados por encima de nuestras fuerzas. Diga eso: yo nunca seré probado por encima de mis fuerzas. Es una promesa. Es una promesa. Y yo se las explico de esta manera. Uno muchas veces le toca ser testigo de la situación del otro. Y uno dice: yo no sería capaz de enfrentar la situación que está viviendo mi vecino, mi primo, mi hermano, mi amigo. Uno se siente incapaz. Y de repente, en algún momento de la vida, le toca vivir eso mismo. Y uno se entera que sí es capaz. Lo que antes tú creías que no eras capaz de soportar, el día que te llegue, el Señor te dará las fuerzas para que lo soportes, porque nunca serás probado por encima de tus fuerzas. Nunca. En esto nos tenemos que tranquilizar todos. Yo personalmente tengo que confesárselos. Puede que algún día lo tenga que vivir, son las cosas de la vida. Pero yo digo, como me toca acompañar a tantas personas con el padecimiento del cáncer, yo cuando voy donde los pacientes terminales de cáncer, yo salgo muy acorriado de las casas o de los lugares o de las clínicas y le digo al Señor, siempre le estoy hablando al Señor, y le digo: Señor, yo creo que yo no sería capaz de enfrentar una situación de estas, pero inmediatamente recuerdo la promesa: nunca serás probado por encima de tus fuerzas. Pero si algún día te toca enfrentar el cáncer, hoy crees que no eres capaz, pero el día que suceda, yo te daré las fuerzas y más para que lo soportes, porque nunca prometí que serías probado por encima de tus propias fuerzas. Denle una palabra al Señor. Por encima de nuestras fuerzas. Del Señor recibiremos la fuerza para que sea superior a la prueba. Del Señor recibiremos la fuerza para que sea superior a la prueba. Hay una tercera promesa que el Señor Jesús nos hizo. Dijo en Juan capítulo 6: el que me come vivirá para siempre. ¿Cómo? El que me come vivirá para siempre. Nosotros venimos a la Eucaristía a comernos a Jesús. ¿Y saben qué nos garantiza eso? Vida para siempre. ¿Qué es vida para siempre? Se los aclaro, no es simplemente vida después de la muerte, que por supuesto nos encontraremos en la plenitud de Dios cuando nos toque ese momento de transformación. Pero a mi modo de ver, vida para siempre, aquí y ahora, es vida abundante, es fortaleza, es paz, es libertad, es fe, es amor, es esperanza. Es claridad frente a la vida, vida para siempre, vida eterna, vida abundante, vida de Dios. Es exactamente lo mismo. Cuando uno se come a Jesús, ustedes y yo vinimos este domingo a comernos a Jesús, y de aquí tenemos que salir con más vida de la vida que trajimos y de la vida con que vinimos. Usted vino con un porcentaje de vida, y le garantizo que después de esta Eucaristía, donde usted se come a Jesús con la palabra y el pan, usted sale con un porcentaje más alto de vida. Diga amén. Un porcentaje más alto de vida. Así que esta promesa se cumple. ¿Cuánta promesa? En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, Jesús le dice a sus discípulos: no se inquiete vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones, no voy a prepararos un lugar. Nos prometió que prepararía para nosotros un lugar especial. Y ese lugar especial se llama esperanza. Nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva. Nosotros creemos, porque Él lo prometió, que no todo termina con la muerte, que después de la muerte hay un espacio en el corazón de Dios para todos nosotros, que lo preparó Jesús. Confíe en eso.
que si Jesús lo dijo, así es. Jesús no habla por hablar. Jesús no es como el resto de los humanos. Jesús no es como nosotros. Jesús lo que dice lo cumple, lo que jura lo cumple, lo que promete lo hace realidad. Y si prometió que iría a prepararnos un espacio en el corazón de Dios cuando muramos, no todo terminará, sino que viviremos en Dios para siempre. Quinto, Jesús prometió en el capítulo 15 del Evangelio de Juan: el que permanece unido a mí da mucho fruto. Diga esto después de mí: el que permanece unido a Jesús da mucho fruto. Y esto se cumple. Despéguese del Señor para que vea. Despéguese del Señor para que vea. Usted inmediatamente comienza a sentir que ya no da fruto dulce, sino agrazones. Agrazones son uvas amargas. Despéguese para que vea. Lo reto en esta Eucaristía a que se suelte del Señor, a ver cuál será el rendimiento que usted es capaz de dar. Nuestro rendimiento es simple y llanamente consecuencia de estar unidos a Jesús. Así como el rendimiento del sarmiento es estar unido a la vid, el rendimiento tuyo y mío es estar unido al Señor. Despéguese, lo reto. Despéguese a ver cómo se siente. Despéguese a ver qué resultado arroja. Por eso cuando el hombre está lejos de Dios, sus resultados no pueden ser buenos. Pero cuando el hombre está unido a Dios, sus resultados tienen que ser óptimos. Usted y yo también lo hemos vivido, lo hemos experimentado. Sexto, Mateo 28: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Lo promete y lo cumple. Una mamá que siente que Dios siempre lo ha acompañado en su vida, lo cumple, lo cumple. Y no significa que no hayamos tenido problemas, no significa que no tengamos dificultades, pero significa que incluso en medio de los problemas y de las dificultades hemos experimentado la presencia y la compañía de Dios, así que Jesús lo ha cumplido. Y finalmente, por supuesto, porque es el domingo de las promesas, y esta predicación es consecuencia de esta frase: no los dejaré huérfanos. Eso está en el Evangelio de Juan en el capítulo 14. Tenemos un defensor, tenemos compañía, y ese defensor, ese protector y esa compañía es el Espíritu Santo. Por eso estamos tan enamorados del Espíritu Santo, porque Jesús nos dijo: no los dejaré huérfanos, les enviaré el Espíritu de la verdad. Él se encargará de defenderlos y Él se encargará de acompañarlos. Y hoy más que nunca la iglesia, nosotros los creyentes, sentimos el Espíritu de Dios que aletea en nuestro interior, que nos ilumina y nos santifica, que nos inspira y que nos conduce y nos guía por el camino del bien. Al Señor la